Bienvenidos de regreso, amigos, al Pináculo de la Profecía. Estamos emocionados con el estudio de hoy, que es el Templo de Dios. Para los que están aquí en persona, ya pueden empezar a abrirle el folleto para estudiar con nosotros. Los que no, que están viendo, lamentablemente todavía esto no lo tenemos aún en español, pero puede ir a nuestra página Amazing Facts Latino en Facebook y YouTube, suscribirse, y nosotros cuando estén listos estos estudios se los haremos llegar para que usted también pueda hacer ese estudio con nosotros. Aquí la parte especial. This song is called Sanctuary, and the words are on your screen. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true. With thanksgiving, I'll be a living sanctuary for you. Lord God Almighty is a sanctuary for the tried and weary to seek His face, accept His guiding, in Him abiding. He'll restore you by His grace. Lord, prepare me. Lord, prepare me. Pure and holy, tried and true. With thanksgiving, I'll be a living sanctuary for you. With thanksgiving, I'll be a living sanctuary, Lord, for you. And the church said, Amen. Amén. Gracias, Jackie. Perfecto para nuestra presentación de hoy, porque vamos a estar hablando del santuario. Bienvenidos, amigos, al Pináculo de la Profecía. Esta es una nueva serie, nuevo estudio con el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 14, el mensaje de los tres ángeles que va al mundo antes de la venida del Señor. Y la profecía se está cumpliendo. Mientras estamos viendo esto, saludamos a los amigos nuestros que están en 3ABN, Latino, en diferentes redes sociales, Hope Channel. El estudio de hoy tiene que ver con el tema del santuario y se llama el Templo de Dios. Ahora quiero decirles que vamos a estar haciendo, este estudio tiene dos partes. Hoy es parte 1 y mañana el estudio número 7 es la hora del juicio. Estos dos temas están combinados en Apocalipsis y en el libro de Daniel. Así que espero que puedan seguir viniendo, porque creo que van a recibir una bendición y relacionándose a las cosas que están en las noticias hoy. Ora por mí, porque yo tengo tanto que compartir. Tengo las presentaciones, no tengo muchas notas. Así que yo espero que el Espíritu Santo me pueda enfatizar los puntos más importantes que yo comparta con ustedes. El templo de Dios es nuestro estudio para hoy. Pero quiero empezar con un hecho asombroso. Creo que esta está en la lección. ¿Cuántos de ustedes han tenido o han sus hijos lo que le llaman un Matchbox, que son los carritos de juguete Matchbox? El primero
fue un tractor y se hizo tan popular que siguió creciendo y creciendo. Me acuerdo cada vez que yo iba a mis hijos a Walmart, no eran 99 centavos en aquel tiempo. Hoy en nuestra casa tenemos una caja de los pequeños Hot Wheels Matchbox carros. Algo que mucha gente no conoce es que Matchbox, la compañía, cuando hacía un nuevo modelo, saben que tienen 12.000 modelos diferentes de carros. Ellos tomaban un carro de tamaño regular y le hacían una medida precisa. Hoy hacen a láser, pero es exactamente un 64 del tamaño original. Es una miniatura a escala pequeña. Saben que desde que salieron los carros Matchbox han hecho 3 billones de carros. Y tenemos como 1 millón en mi casa. No es tanto. La razón por la que digo esto es porque la Biblia nos dice sobre un santuario. Hay 3 de hecho. Ahora, cuando digo santuario, uno es tabernáculo. Típicamente que tiene que ver con el santuario del desierto. Luego tiene santuario y luego tiene la palabra templo. Es bueno saber las 3, porque no solamente afecta a nuestra sociedad cuando hablamos de ciudades de santuario o países o alguien que le está dando santuario a alguien. En el Medio Oriente hay un conflicto ahora mismo y si tú lo resumes tiene que ver con bienes raíces sagradas allá en el Monte Morías. Es sagrado para los 3 religiones, quizás 4. Hay 2.2 billones de cristianos en el mundo, incluyendo protestantes y católicos ortodoxos. Hay 1.7 musulmanes y hay como 16 millones de judíos. Y ese monte es un lugar santo. Para darle una pequeña visión aérea, pues ¿por qué es tan importante? Esto tiene que ver con los tiempos de Abraham. Primero se menciona cuando Abraham vence la victoria sobre los reyes del norte. Allá por Damasco, eso sigue en la noticia hoy, entre Abraham y la nación de Siria, y rescató a Lot. Y Abraham recibió todo esta recompensa por esa guerra y paró en un pequeño pueblo llamado Salem, donde había un rey sacerdote que se llamaba Melquisedec. La primera vez que Salem se menciona, Jerusalén, o sea, ciudad de paz. Pero aquí es donde estaba. Luego Dios le dice a Abraham, quiero que tomes tu hijo, tu único hijo a quien amas, y quiero que lo traigas al monte Morías. Y Abraham fue de Hebrón, donde estaba en ese momento, y fue al monte, que es Monte Sión, es lo mismo, el mismo nombre, y fue a ofrecer a Isaac. Es una historia del plan de salvación. El padre y el hijo suben a la montaña. Abraham pone la madera, igual que Jesús se le puso la madera en las espaldas. Isaac va a ser sacrificado con su padre y le dice, Padre, veo que tenemos los sacrificios, tenemos la madera y tenemos el fuego. ¿Qué más necesitamos, Padre? Necesitamos el cordero. ¿Dónde está el sacrificio? Y Abraham dijo, el Dios proveerá. Llegaron al tope. Abraham le dijo al hijo lo que tenía que hacer y Isaac se ofreció voluntariamente. Justo antes de caer el cuchillo, Dios lo paró y le dijo, Abraham, Abraham, no le hagas daño al niño, al muchacho. Es una alegoría de lo que el Padre y el Hijo harían por nosotros, porque Dios de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo unigénito. Estaban listos para sacrificar a su Hijo y obedecerlo. Años después, David, quien es un descendiente de Abraham, un ángel de juicio pasa por la tierra de Israel y miles estaban muriendo por la plaga, por David cuando hizo el censo y otros asuntos. Y vio un ángel con una espada sobre el monte Morías, donde fue sacrificado Isaac.
y era dueño Ornán en aquel tiempo, un jebusita. Y David dijo, que caiga el castigo sobre mí. Ahí vemos nuevamente, hay un juicio y él toma el lugar del pueblo y compra y se ofrece sacrificios David, y el juicio para. Y el ángel de juicio para. Y esto en el mismo monte Sión. Y luego le dice a Salomón, este es el lugar donde Dios quiere hacer su monte, su santuario, perdón. Y una vez que llegaron a la tierra prometida, el santuario transportable o movible fue destruida por los babilonios. Luego después, cuando llegaron los cautivos de regreso, Esdras y Nehemías, Esdras los reconstruyeron porque el otro fue destruido. Y ese entonces, durante el tiempo de Jesús, lo estaban tratando de restaurar nuevamente, pero siempre en el mismo lugar. Pero después de que los judíos fueron conquistados por los romanos en el año 70, los musulmanes, sabiendo que ese era el lugar sagrado, pusieron una mezquita justo en el mismo lugar, porque había mucha enemistad entre esos dos pueblos, como hoy. Eso es una pequeña resumen. ¿Por qué viene esto que ver con nuestro estudio de Apocalipsis? Nuestro estudio debe mejorar. ¿Eso le estaba molestando? Yo no vi nada. Tengo una buena esposa que me cuida. ¿Por qué estamos haciendo esto de Apocalipsis 14? Si ves en el versículo 17 dice, menciona el templo. Salió otro ángel del templo que estaba en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Esto es parte de la cosecha de la tierra que va a ocurrir. Con ese trasfondo vamos a estar viendo. Recuerden, lo que están viendo pueden descargarlos en inglés. Lamentablemente no está en español, pero tenemos muchos otros recursos en nuestra página amazingfactslatino.org. Y la oferta de gratis también. Pregunta número 1. ¿Qué le pidió Dios a Moisés que construyera y por qué? Y que me hagan, Éxodo 25:8, y que me hagan un santuario para que habite entre medio de ellos. Dios quería que ellos tuvieran una presencia visible de Dios en medio de ellos. Fue tan importante para Dios que cuando las plagas cayeron y cruzaron el Mar Rojo, en vez de ir al norte, a la tierra prometida, Dios le dijo, no, yo quiero que vayas al sur, al monte Sinaí. Y fueron al monte Sinaí. No solamente recibieron los 10 mandamientos, pero Moisés estuvo 40 días y 40 noches. No toma 40 días y 40 noches escribir las 300 palabras de los 10 mandamientos. Pero Dios también le dio instrucciones para hacer un santuario. Pregunta número 2. ¿De dónde se originaron los planes del santuario? ¿Se los inventó? Los planos del santuario. Éxodo 25:40 dice, y mire y hazlo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Este santuario terrenal es como una miniatura de un verdadero santuario que Dios tiene en el cielo, donde Él mora. Así como los carritos de Matchbox que les presenté al principio. Pero les puedo prometer, como en el santuario en la tierra, tienen un cuarto con ángeles. En el cielo son ángeles literales. Santuario terrenal tenían un ángel a la derecha e izquierda. En el arca del pacto en el cielo son ángeles verdaderos. De hecho, amigos, el tema del santuario está en todo el libro de Apocalipsis. Mucho de la Biblia a veces no lo entendemos porque está en un contexto de Apocalipsis. El santuario tiene que ver desde Génesis a Apocalipsis. Y muchos se pierden las bendiciones de estudiar el santuario para entender el plan de salvación. Apocalipsis capítulo 1, donde aparece Cristo entre medio de los 7 candeleros. Eso en el santuario. Luego el ángel dice, tomó frente al altar de incienso y tomó el carbón. Eso está en el santuario. Eso es Apocalipsis 8. En Apocalipsis 11:19 habla del arca del pacto en el templo, ¿verdad? Y del altar de incienso. Y
todo el contexto del santuario está en un santuario. Y si vas a Isaías capítulo 6 y ves los primeros versículos, dice: en el año del rey Ezequías, alto. Y dice que sus faldas cubrían el templo, y a la derecha y a la izquierda serafines. Y gritaban uno a otros, cada uno con 6 alas, con 2 cubrían sus ojos, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban y decían: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, y la tierra está llena de su gloria. Aquí tienes un cuadro de Dios en su trono entre medio de los serafines. Y el arca pequeño que Moisés hizo con los ángeles son un símbolo de la morada de Dios. Y cuando Dios se encontraba con Moisés, se encontraba con él en el lugar santísimo, en la gloria de Shekinah. Así que esta enseñanza, si lees los últimos 8 capítulos de Ezequiel, ¿saben de lo que está hablando? El santuario, el templo. Está en toda la Biblia. Tenemos que entenderlo. ¿Por qué? Los planos fueron dados a Noé. Noten que Noé, nunca haber visto lluvia, dijo: voy a construir un barco. ¿De dónde vino ese plano? Noten lo que dice Génesis 6:15. Así harás. En cuanto a Génesis 6:15 al 16, él le describió los detalles, ¿verdad? Y Dios es un carpintero. Jesús fue carpintero y no solamente diseñó el arca y le enseñó a Noé a hacerlo. Alguien dijo que las dimensiones del arca es las mismas dimensiones que utilizan para las embarcaciones más fuertes que hay en el mundo ahora. Así que Dios creó este diseño al santuario. Y los 3 templos, el del desierto, el de Salomón y el de Esdras y Nehemías, todos siguieron el mismo patrón. Y eso lo vamos a estudiar. Noten Hebreos capítulo 8, 4 y 5. Esto también está en la lección. Sacerdotes, los cuales sirven que es copia y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te he mostrado en el monte. Iban a hacerlo específicamente siguiendo el mismo patrón, el patrón que Dios le dio. También lo pueden ver en Apocalipsis capítulo 14, 17. Y otro ángel salió del templo, que está ¿dónde? En el cielo. ¿Por qué Jesús dijo: no pienses que he venido a destruir la ley y los profetas? No he venido a destruir sino a cumplirlo. Y él le dice: hasta que el cielo y la tierra pasaran, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo esté cumplido. De hecho, cuando dijo cumplido ahí, no dijo terminado, sino es cumplirlo en su representación, que Él es Cristo, el que representa todo, ¿verdad? El arca original está en el cielo con el arca que el arca es el trono de Dios y está representado allá en el cielo. Pregunta número 3. ¿Qué enseñó Dios por medio del santuario? ¿Cuál fue el objetivo de esto? Salmo 77:13 dice, corto pero poderoso: tu camino, oh Dios, está en el santuario. Tu camino, oh Dios, está en el santuario. El camino de Dios, eso significa el camino por cómo nos salva. Él se expresa. Ahora, el santuario terrenal fue escrito un sistema de sacrificios. Cuando yo empecé a leer la Biblia, aprendiendo esto, y dije, no entiendo por qué tanta sangre, por qué tantos sacrificios. Y a medida que seguí estudiando, Apocalipsis habla del cordero que fue inmolado de la fundación del mundo. Luego leí donde Adán y Eva pecaron y quedaron desnudos y tratando de cubrirse con hojas de higueras, una representación de la justicia propia. Y Dios dijo, eso no lo va a funcionar. Y Dios le dio pieles. Ahora, ¿de dónde vinieron las pieles? Dios lo estableció el sistema de sacrificio. La penalidad del pecado es muerte, no solamente para Adán, para toda la creación. Adán era representante de todo el mundo y cuando
todo el planeta y la humanidad se corrompió a causa de él, y los criaturas también. Dios dijo, cubre tu desnudez, algún día mi hijo vendrá para quitar tus pecados, y su manto de justicia te cubrirá. Pero empezó el sistema de sacrificio. Por eso fue que Abel sabía que tenía que tomar un cordero y ofrecerlo. ¿Qué es lo primero que hizo Noé cuando se salió del arca, después del diluvio? Ofreció sacrificios. Los animales que fueron traídos, los animales inmundos eran de 2, los limpios eran de 7. ¿Por qué? Porque podían utilizarse para sacrificios. Nunca debe sacrificar un animal inmundo para Dios. Así que lo primero que hace Noé del diluvio es que ofrece sacrificios. Cuando el pueblo de Dios estaban acostumbrados al sistema de sacrificio, utilizaban el sistema. Mira a Abraham, donde quiera que iba, cuando hacían pactos, sacrificaban. Si eras judío y querías perdón, la manera que encontrabas expiación es por medio del sacrificio. Ahora, si vivías durante el tiempo del templo, y no siempre que alguien hace un error, si el padre se molestaba porque los hijos cometían errores o gritaban, no tenía que ir a correr a llevar sacrificios. Porque en el santuario había sacrificio continuo para todos, pero habían cosas más graves. Cuando iban a buscar redención, ponían tus manos sobre la cabeza del cordero y confesabas tus pecados sobre la cabeza del cordero. Simbólicamente, los pecados eran transferidos de ti al animal, y luego el animal era sacrificado. Yo sé que suena terrible, y tomaban la sangre y lo ponían sobre el cordero, sobre el altar, diciendo, el cordero muere en el lugar del pecador. Y lo que mostraba era la naturaleza mortal del pecado y cuánto costó. Y cuando Jesús vino, el cordero que quita los pecados del mundo, cuando confesamos nuestros pecados, estamos poniendo nuestros pecados sobre el cordero que murió por nuestros pecados. Me acuerdo haber leído años atrás en Inglaterra que algunos de los príncipes lo que tenían era un niño que le latigaban. ¿Han escuchado de eso? Porque decían era inapropiado para la lealtad recibir latigazos. Así que el más cerca del príncipe, en ese contexto, si se comportaba mal el príncipe, le dice, te voy a latigar a tu amigo, esperando que eso hiciera que el príncipe se desanimara de hacer el mal. Y si tu mal amigo le latigaban cada vez por ti, ¿verdad? Quizás la idea era que no lo hicieras mal, ¿verdad? A menos que fueran un sádico y querían ver al otro sufrir. Así que cuando vemos lo que pasó con Cristo, que murió por nuestros pecados, nos debe romper el corazón y no querer pecar. Y Dios se regocija cuando queremos serle fiel a Dios. Voy a mostrarle un santuario. Esto es como una visión aérea. Habían tres partes principales al santuario. Tenías el patio, tenía el lugar santo y tenía el lugar santísimo, el más santo de los lugares. Hay tres fases en el plan de salvación. Es palabras teológicas: justificación, santificación, glorificación. Justificación era en el patio, donde está el altar y el lavacro. Santificación ocurre en el lugar santo. Glorificación es cuando estaba en la presencia de Dios en el lugar santísimo. También debería decir en este punto que los sacerdotes iban y ofrecían el sacrificio en el patio, y el sumo sacerdote y otros iban al lugar santo, pero solamente el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo. Y solo ocurría 2 veces uno, cuando se construyó y se inauguró el santuario. Cuando terminaron de construir, pues tenían que estar adentro. Pero Moisés entró cuando terminaron, lo rociaba con sangre para santificarlo y activarlo, como iniciarlo. Pero después de ahí, solamente al final del año, en el día de expiación. Acaba de pasar hace poco
cuando empezó la guerra, un poco cerca a la guerra de Israel y palestinos. Solamente el sumo sacerdote podía entrar porque representaba la presencia de Dios. Ahora hay tres fases. El pueblo de Dios seguía la misma historia, como vas a ver cuando seguimos. Sales de Egipto. Egipto estaban fuera, pasaban por el Mar Rojo, ¿verdad? Bautizado en el pilar de fuego, el altar. Luego pasaban por el Mar Rojo, el lavacro, llenado de agua. Luego entraban al desierto, se santificaban y luego entraban a la tierra prometida, que era cuando venía la glorificación. La experiencia de los judíos: justificación, santificación, glorificación. Déjame explicarlo un poco para entenderlo. Justificación significa que vienes justo como eres, como el ladrón en la cruz, y dice: Señor, perdóname, soy pecador. Como Pedro que está hundiendo: sálvame. No te salvas porque hiciste nada bueno, sino pides misericordia. Dios, ten misericordia de mí, como el publicano. Y Dios dice: porque si tienes fe, te voy a perdonar y puedes venir a mí y te voy a mirar justo así. Ahí viene la palabra justificación, justo como si nunca hubieras pecado. Te está dando crédito por su vida perfecta. No hiciste nada más que creer. Así que salvo por fe en la gracia de Dios. Santificación es que ahora que hemos aceptado el perdón de Dios, ahora siguen mis enseñanzas. Ahí entramos al lugar santo. Vamos a ver eso ya mismo. Glorificación es cuando Cristo venga, recibimos cuerpos nuevos y estamos en la presencia de Dios. Esas son las tres fases de la salvación. Y todo está demostrado, el camino de Dios en el santuario. Pregunta número 4. ¿Cuáles son los objetos en el patio? Aquí va a haber un poco de repetición. Lo primero que veías era que el altar de sacrificio. Y quemarás todo el cornero sobre el altar. Es holocausto al Señor, aroma agradable al Señor, ofrenda encendida al Señor. Así que lo primero que hacía cuando llegaba era el sacrificio. ¿Qué empieza nuestro viaje? El sacrificio. Cuando el pueblo de Israel salía de Egipto, ¿qué empezó su camino? Comieron la Pascua con los zapatos puestos y con el pan sin levaduras listos. Así que lo primero era el sacrificio. Ser el altar. Algunos han ido allá a Hawái. Tienen una ciudad que se llama Ciudad de Refugio. Es un lugar muy antiguo, donde tenían un templo antiguo. Pero los hawaianos tenían muchas leyes, y si violabas una de las leyes, era un tabú, o el capu, perdón. No, perdón, era tabú, sí. Si violabas el tabú, entonces eras capú. A eso sí era verdad. Y había muchas leyes interesantes. Las mujeres no podían comer con los hombres. Y la mujer no podía comer coco ni ciertos pescados. Y algunos años que una ley muy interesante. Pero si violabas una de esas leyes, te podían asesinar inmediatamente. Si tenías tu sombra pasar por encima del sumo sacerdote, te morías. Pero si te diste cuenta que cometiste un error y enseguida corrías a esta plataforma, a esta ciudad de refugio, podías encontrar expiación y perdón. Hay algo así en la Biblia. Se me llama las ciudades de refugio. Cuando el pueblo de Israel pasó a la tierra prometida, Moisés le dijo: tomen 6 ciudades de refugio. Jerusalén era el séptimo, pero habían 6 ciudades que eran divididas entre las naciones, por si alguien mataba a alguien por accidente y era sin intención. Estás cortando madera, por ejemplo, y el hacha se te suelta y mata sin querer. Tenías que ir corriendo a la ciudad de refugio, ¿verdad? Y ahí podías protegerte hasta que se te hiciera juicio. Lees en la Biblia, por ejemplo, que Ananías trató de hacerse rey antes de Salomón, y cuando Adonías. ¿Y Adonías qué hizo? Entró al templo y se aferró a los cuernos del templo. Y el general le dijo: ¿qué hacemos, Salomón? Y pidió misericordia. Si se muestra bien, vivirá. Y le dio un tiempo de probatoria.
Así que había esta manera de huir. Importante porque en hebreo dice, ahora podemos huir de la ira venidera. Hay un lugar donde podemos agarrarnos por fe de esos cuernos del altar y encontrar misericordia en un tiempo de necesidad. Luego tienes también el lavacro. Esto representa el sacrificio, era de fuego. Luego tiene el agua. ¿Qué dice Jesús? A menos que nazcas del fuego y del agua, no puedes entrar al reino de los cielos. Dice quizás no puedas o dice no puedes. Necesitamos ambos bautismos. Yo sé muchas iglesias que hablan sobre cuántos bautizan en agua, pero no en bautismo de fuego. Juan el Bautismo dijo, yo bautizo en agua, pero uno viene detrás de mí que él les bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Necesitamos ambos. El pueblo de Israel tenía que pasar por el fuego de la preparación y pasar luego por el mar muerto. Pregunta número 5. ¿Qué símbolo del santuario cumplió Jesús en el altar de sacrificio? 1 Corintios 5:7 dice, porque Cristo es nuestra Pascua que ha sido sacrificado. Esto no está en la Biblia, pero me acuerdo en la tradición hebrea que cuando traen el cordero a la puerta, sacrificaban el cordero, tomaban la sangre antes de poner las partes sobre el altar y tenían una pequeña vara. ¿Recuerdan cuando Jesús hizo un látigo? ¿Verdad? Estas cuerdas que tenían para amarrar los corderos y le amarraban los pies y luego le cortaban el cuello para agarrar la sangre. Tienes esa pequeña cruz ahí. Yo solo digo que es una tradición, donde estaba el látigo o las cuerdas. Sacrificaban al animal, lo ponían sobre el fuego. Cristo pasó por el fuego, por ti y por mí. Luego lo lavaban por el lavacro. Nosotros también tenemos que pasar por el fuego y el agua. Igual Elías. Elías oró y bajó fuego. Volvió a orar, bajó el agua. Necesitamos ambos bautismos, amigos. ¿Y quién es el Cordero? Juan 1:29. Y el próximo día Juan vio a Jesús que venía a él y decía, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo de 3 personas. No, ahí no dice eso. Quita el pecado del mundo de ¿cuántos? De todo el mundo. Todos podemos tener beneficios. Hay suficiente sacrificio en el sacrificio de Jesús para cubrir todos los pecados de toda la humanidad. ¿Cómo puede hacer eso? Porque Él es Dios. No podemos entenderlo, pero Él sí. La Biblia dice en el libro de Hebreos, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Yo pensaba al principio que la Biblia era un libro muy sangriento, pero esto es un mundo muy sangriento. La Biblia dice la vida está en la sangre. Cada célula de nuestro cuerpo está limpiada. La sangre hace algo muy importante. La sangre purifica. Cada célula es alimentada y oxigenada y limpiada por la sangre. Si no tienes suficiente sangre, vas a tener problemas. La vida está en la sangre. ¿Qué declaración científica tan importante? Me acuerdo un tiempo muy preocupante cuando iba a la escuela en el estado de Maine, no muy lejos de donde tuvieron el tiroteo hace poco. Era invierno, las carreteras completamente cubiertas por nieve. Íbamos en el carro, yo estaba al frente, en el asiento del frente, y seguíamos detrás de un basurero que iba muy lento. Y vimos de una de las casas, este perro, un husky lindo, salió corriendo. Entonces cuando los carros salen, los carros empiezan a ladrar y tratan de agarrar. Este perro salió porque era tan ruidoso el basurero, el camión de la basura, y no se dio cuenta que era tan resbaloso el hielo y se deslizó debajo y lo atropellaron. Y él vio y él siguió el del camión. Nosotros nos paramos y el perro aún estaba vivo, pero mortalmente herido.
y estaba mirándonos con ojitos tristes. Tratamos de darle un consuelo, pero la sangre estaba cayendo sobre el hielo blanco. Y se veía el humo por la calentura de la sangre con el hielo. Y vimos la sangre salir de este perro hermoso. Nunca me olvidé esa imagen de esa sangre roja en ese hielo blanco. Y cómo la vida se le estaba saliendo a ese animal. Así que cuando dice la vida está en la sangre, luego cuando vemos en la Biblia, cuando dice la sangre de Jesús, me ayuda a entender que es la vida de Jesús que Él dio. Él dio su vida cuando estaba en el jardín en el Getsemaní. Dijo, no mi voluntad, sino tu voluntad. Se sintió a Jesús que el pecado era tan terrible que sería para siempre separado del Padre. Él sintió cómo va a sentir el pecador sin esperanza en el juicio. Y Él lo tomó de nosotros. Cuando lo apreciamos, Moisés tuvo ese mismo amor. Recuerden que le dijo, Padre, borra mi nombre del libro de la vida, pero salva a tu pueblo. Y Pablo dijo, si yo puedo perderme, que Israel se salve. ¿Qué amor más grande donde sacrificarías tu eternidad como Cristo hizo para salvar a los demás? Jesús estaba sufriendo la muerte eterna para salvarnos. ¿Qué pecado es más importante a la luz de la cruz? Ningún pecado. Pregunta número 6. ¿Qué representa el lavacro? Noten lo que dice Hechos 22:16. ¿Por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Miren en Romanos 6, 3 y 4. ¿O no saben ustedes que todos los que han sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Después del bautismo empieza tu nueva vida en Cristo. Pecados quedan atrás. Primera de Corintios capítulo 10, 1 y 10 dice, no quiero, hermanos, que ignoren que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Jesús dijo, tenemos que nacer del agua y del Espíritu. Un hecho asombroso. Creo que lo encontrarán interesante. El mundo fue lavado con agua en los días de Noé. La Biblia dice que cuando Cristo venga, la tierra será destruida con fuego. Y luego va a ser una tierra nueva y un cielo nuevo. Antes de que la tierra misma nazca de nuevo, tiene que pasar por el bautismo de agua y fuego. Todo tiene que pasar por esos dos bautismos. Y eso es lo que representa el bautismo. Aguanta tu respiración cuando bajas al agua. Un nuevo nacimiento. Pregunta número 7. ¿Qué más había en el santuario? ¿Cuáles eran los otros muebles que estaban? En Números 4, 7 dice, y sobre la mesa de los panes de la presencia del Señor tendrán también un paño azul, y Él pondrá la fuente, las cucharas, los tazones para los sacrificios y los jarros para hacer libación. El pan perpetuo estará sobre él. Así que cuando entrabas al santuario, ahí estaba el pan, y cuando ibas al altar, ahí estaba el arca del pacto, y a mano izquierda estaba el candelero, a mano derecha estaban los panes, a mano izquierda estaba el candelero y de frente el altar de incienso. Próximo mueble, ¿cuál es? Números 8, 2. Cuando ponga las lámparas, las 7 lámparas alumbrarán al frente del candelabro. Así que están los panes y está la luz. ¿Cuál es el próximo? Éxodo 31. Y harás también un altar para quemar incienso en él. Ahora, ¿qué representan estas cosas? Son muy importantes. Tenemos algunas copias aquí en la iglesia, así que se lo voy a demostrar. Aquí, delante de mí, tenemos los panes. ¿Cuántos panes habían? 12. Uno para cada tribu. ¿Quién es el pan? ¿Quién es el pan que descendió del cielo? Jesús es el pan. Y eso está diciendo que el pueblo de Dios
he de ser alimentado con el pan de vida. Luego vienes aquí, la luz. ¿Quién es la luz? Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Pero no solamente Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, sino dijo también, tú también serás luz del mundo. Ahora no tenemos luz propia, pero reflejamos su luz. ¿Cuántas luces habían? 7. ¿Qué mantenía las luces encendidas? El aceite de oliva, era un representante del Espíritu Santo. Era un aceite especial del santuario. Y una representación de que el Espíritu Santo mantiene la luz encendida en ti. Tú eres la luz del mundo. No pongas tu lámpara bajo la mesa, sino sobre el candelero, para que pueda verse. Jesús es el pan, pero ¿saben qué más que hizo Jesús con el pan? No solamente dijo, yo soy el pan, dijo que a los discípulos, tú dale de comer. Jesús partió el pan y se lo dio a los discípulos y ellos se lo dieron a la gente y se multiplicó en sus manos. Todas estas cosas que Dios hace por nosotros también quiere que hagamos por Él, como sus representantes. Jesús dijo, así como el Padre me envió a mí, así te envía a ti. Ahí está el pan, aquí está la luz. ¿Y el tercero qué es? Es el altar de incienso. Ahora eran los cuernos que los sacerdotes venían y ponían la sangre por el sacrificio diario. No fue hasta el día de expiación hasta que entraba al lugar santísimo. ¿Qué representa el altar de incienso? Las representaciones de las oraciones. Le ponían el incienso y los diferentes especies. Representaba que llevaban las oraciones y entraban al lugar santísimo. Y representaba las oraciones del pueblo. En estos 3 muebles, en el altar de incienso, oración, la luz y los panes, representa las 3 disciplinas de la vida cristiana. Si les digo las armas secretas para ir al cielo, ¿les interesan? Hay un botón que puedes apretar y lo aprietas y serás salvo. Por aquí está, amigos. Si quieres ir al lugar santísimo, tienes que pasar por el lugar santo. En el lugar santo está el pan, tienes que leer tu Biblia todos los días. La luz, tienes que testificar a otros y mantener tus ojos fijos en Jesús, que es la luz del mundo, y el Espíritu Santo, el aceite. Y estar orando. El altar de incienso. Estas son las 3 disciplinas del cristianismo. Practica esos 3 y vas a llegar. De hecho, en el desierto, todo eso estaba ahí también. Tenían en el desierto la luz. Dios le dio la luz, sí. Le dio pan del cielo. Le contestaba sus oraciones. Así que lo que vemos en el primer apartamento del santuario, en el segundo, perdón, era la experiencia del pueblo hebreo y también de nuestra experiencia cristiana. Próxima pregunta. ¿A dónde fue Jesús después de su resurrección? Hebreos 9:24 dice así: porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. ¿Dónde está Jesús ahora? Jesús quizás se te aparezca en un sueño, te habla por el Espíritu Santo. Jesús se le apareció a Pablo después de su ascensión. Jesús no está arrestado a un lugar en él. Él es Dios, él puede ir donde él quiera ahora. Pero el lugar principal donde ministra es como nuestro sumo sacerdote en el cielo, a la diestra del poder. El dueño del universo está ahí en el trono. Y podemos leer algunas de las declaraciones hermosas que Pablo hace a principio y después de la posición y su deidad con Dios. También, Hebreos 9:11. Cristo vino como el sumo sacerdote de los bienes futuros a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación. ¿Está claro que hay un tabernáculo en el cielo? ¿Está claro de lo que estamos aprendiendo en el Nuevo Testamento, que Jesús es nuestro sumo sacerdote? Él es nuestro mediador, en la misma manera que Moisés pasaba del pueblo a Dios y de Dios al pueblo. Así Cristo es la escalera del cielo a la tierra. Hasta en el monte de la transfiguración Jesús fue glorificado. Y Dios dijo, esto es mi hijo. Y Moisés y Elías dijeron, este es. Luego tienes a Pedro, a Santiago y a Juan. Tienes a Elías
y Moisés y a Jesús, que es la escalera. Jesús le dijo a Nataniel, tú estás impresionado porque me vistes debajo de la higuera, pero más cosas grandes verás. Verás los ángeles descender y ascender sobre el Hijo de Dios. Jesús es la escalera sobre el cual somos conectados al cielo y los ángeles ministran. Él es nuestro sumo sacerdote. La Biblia dice, Él vive para siempre para hacer intercesión por nosotros. Él está intercediendo, no rogando la sangre de un cordero o de una cabra, sino su propia sangre por el pueblo, como nuestro sumo sacerdote. Ahora, algunas cosas interesantes de lo que está en el templo, algunos versículos interesantes. Marcos 14, 15, 58. Noten lo que dice. Nosotros hemos de decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. ¿Dónde está el templo de Dios hoy? En el Viejo Testamento habían varios templos. Uno en la tierra, y a veces se destruía y lo reconstruían, y uno en el cielo. El que está en la tierra fue activado hasta que el del cielo iniciaba. Cuando Jesús resucitó y María Magdalena lo fue a agarrarlo, y él le dijo, no me toques todavía, aún no he ascendido a mi Padre. Ve y dile a los demás que voy a donde mi Dios y nuestro Dios. Su sacrificio fue declarado en el cielo aceptado. El santuario celestial fue activado porque no está dando la sangre de animales, sino su sangre. El santuario terrenal, Jesús le dijo, su casa es dejada desierta. Salió, el velo fue rasgado, el propósito del santuario terrenal ya termina. ¿Por qué eso es importante? Los cristianos en el mundo y algunos judíos piensan que el día vendrá donde van a reconstruir el tercer templo en el monte Morías allá. Leen un versículo de la Biblia, 2 Tesalonicenses capítulo 2, donde Pablo habla de la bestia, el poder de la bestia. Dice, el inicuo que se exalta sobre todo lo que se llama Dios, se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar como si fuera Dios. Y dicen, para que la bestia pueda sentarse en el templo tiene que estar reconstruido, a menos que Pablo no está hablando de un templo físico. Y eso es lo que le estoy diciendo, amigos. Jesús dijo, destruye este templo y yo voy a hacer otro sin manos. ¿De qué hablaba? Hablaba de su cuerpo. ¿Cómo se llama la iglesia? El cuerpo de Cristo. ¿Sabían que Pablo dijo no solamente es el cuerpo individualmente, sino Pablo está diciendo, no sabes que ustedes son el templo de Dios? Por eso es que Pedro dijo, ustedes son el sacerdocio. Ustedes son piedras vivas. Efesios 2 y 1 de Pedro capítulo 2, Efesios 2 dice, somos de la casa de Dios, construidos juntos sobre Jesús, que es la piedra angular, la fundación, y entramos a la habitación santa. Somos el templo de Dios en la tierra. La bestia del poder que se sienta en el templo de Dios está siendo cumplido ahora mismo en una manera espiritual. No se pierda los estudios que van a venir. El mundo está esperando para un templo físico. Están perdiendo el punto importante. Jesús está diciendo, tenemos que sacrificar corderos. Y de hecho, mis amigos judíos, ellos no están mirando un templo donde sacrificar corderos. Ellos ajustaron su teología donde ya necesitan los sacrificios. Yo no tengo ningún amigo judío que dice hay que avanzar para que reconstruir el templo. No hay ningún énfasis así en Israel. Quizás hay algunos extremistas, pero en general no es. ¿Sabe lo que está pasando? Si los judíos van a ir a Monte Sión y tumbar la mezquita de Omar, inmediatamente la Tercera Guerra Mundial. Eso no va a pasar. El diablo tiene a todo el mundo viendo la distracción en el Medio Oriente cuando es lo que está ocurriendo, y el malvado ya está sentado en el templo. Y se lo voy a probar si siguen viniendo, no se lo pierda, porque es muy importante. Por eso es que este estudio es tan importante. Jesús es nuestro sumo sacerdote. Noten esta foto del sumo sacerdote. De hecho está en la revista que estamos ofreciendo. Tenemos en el pecho del sumo sacerdote habían 12 piedras, diferentes las 12, representa la iglesia. En el corazón intercedía por las tribus,
y el pueblo de Dios, las 12 piedras también son las 12 que son fundamentales en la Nueva Jerusalén. Y van a notar en las puertas de la Nueva Jerusalén, tienen los nombres de los 12 apóstoles, la fundación y las 12 tribus. Está hablando del pueblo de Dios que va a estar en esa ciudad. Pero el sacerdote lo tenía en el corazón. Y Jesús te tiene a ti en su corazón. Otra cosa que me gustan es que son diferentes. No es la iglesia hecha de diferentes personas, diferentes caracteres, personalidades y diferentes formas de ser. Pero siguen siendo el pueblo de Dios. Pregunta número 9. ¿Cómo se relacionan los tres elementos del lugar santo con el plan de salvación? Vamos a repasarlo. Por ejemplo, Juan 1:14. La palabra o el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Jesús es la palabra. Él también es el pan de vida. Dice en Mateo 4:4, Jesús dice, el hombre no solo vivirá del pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dice en Mateo 4:4 que no solo del pan vivirá, sino de toda palabra. Noten Juan 1:9. Él es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. En Hebreos 7:25, Él también es nuestro salvar perpetuamente, intercediendo siempre por nosotros. Esos artículos en el lugar santo habla de la Biblia que ilumina la palabra, el poder de nuestro testimonio y las oraciones. Así que ahí tienes los 3 puntos. La Biblia dice el Espíritu Santo ilumina nuestro estudio de la palabra de Dios, empodera nuestro testimonio y ayuda a nuestras oraciones. Así que, para ir concluyendo, pregunta 10. ¿Qué artículo especial estaba en el lugar santísimo? Dejamos lo mejor para el final. El arca del pacto. Y pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. Y tenemos aquí el arca del pacto. Este arca del pacto era una caja. Lo importante no era la caja con los ángeles encima. Eso le llamaban el trono de la misericordia, la gloria Shekinah. Lo importante era lo que estaba dentro de la caja. Era el arca del pacto. Ahora piensen en esto. ¿Cuántos de ustedes saben dónde está la Tierra Santa? En Jerusalén. Y en la Tierra Santa estaba la ciudad santa. Díganlo. Jerusalén. En la ciudad santa hay un monte santo. ¿Cómo se llama? Monte Sión o Monte Morías. Y en ese monte tienen el templo santo. Y en el templo santo tenían el lugar santo. Y en el lugar santo tenían el lugar santísimo después. ¿Y qué estaba dentro del lugar santísimo? El arca del pacto. ¿Qué es lo más santo? ¿La caja o lo que está dentro? Los 10 mandamientos. Saben que la palabra santo aparece solo una vez. Y es en el 4º mandamiento. Acuérdate del sábado para santificarlo. Santificarlo. Porque seguimos a Dios con nuestro tiempo. La palabra de Dios, los 10 mandamientos es lo más sagrado. Y estaba dentro del arca del pacto. Y tenían las varas para poder llevarlas. Tenía un sacerdote en cada esquina. Las 4 esquinas, un sacerdote que representaba ahí y tenía que llevarlo y se cansaban. Así que 12 sacerdotes, 3 en cada lado, lo cargaban. Era el tesoro nacional y el epicentro de lo que se considera la santidad hoy. Me encantaría que lo encontraran, pero... Pregunta número 11. ¿Qué representa el arca del pacto? Hebreos 4:16. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. ¿Por qué dice venid confiadamente? ¿A dónde iba la gente cuando necesitaban misericordia? Iban al altar.
Pero ahora por medio de Jesús podemos ir directamente a la presencia de Dios donde solamente el sumo sacerdote entraba. Cristo es nuestro amigo y mediador, pero intercede por nosotros en el lugar santísimo. Y está rogando no por la sangre del Cordero, como los hebreos, los sacerdotes antiguos, sino su propia sangre. Pregunta número 12. ¿Estás dispuesto a seguir a Jesús en el plan de salvación simbolizado por medio del santuario? Entra al santuario, ¿cuántas puertas? Una sola puerta. Y entrabas por esa puerta, un altar de sacrificio. Aceptamos el sacrificio de Jesús. Luego pasaban por el lavacro, bautizado. Luego del bautismo entras en la nueva dimensión. Entras al lugar santo, donde nos alimentamos con el pan de vida. Nos ilumina el Espíritu Santo, en las oraciones de los santos también, y muy pronto Jesús vendrá y pasaremos por el velo y entraremos en la gloria, en la presencia de Dios. Pero puedes pasar por el velo ahora por fe, cuando te arrodillas, cuando le pides a Dios y oras a Dios. Cristo está intercediendo y representándonos en la presencia de Dios. Hebreos capítulo 8, noten lo que dice. Este es el punto principal de lo que hemos venido diciendo, que tenemos tal sumo sacerdote que está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Jesús. ¿Has alguna vez notado que no es lo que conoces, sino a quién conoces? ¿Has visto que es un gran beneficio tener amigos con conexiones en lugares altos? No hay un amigo más conectado en un lugar más alto y mejor, anhelando interceder por nosotros, que Jesucristo, que está a la diestra del Padre en el cosmos infinito, y está ahí rogando. Cuando oras, dice: Señor, perdóname, y Señor saca sus manos y dice: Padre, aquí estoy representando a mi hijo, a mi hija, y Él te dará el poder y te transformará. ¿Cuántos quieren esa experiencia? Mi camino es en el santuario. Vamos a orar. Padre amante, hemos tenido mucho que contemplar hoy, y te pido que los principios de verdad que nos pueden transformar puedan establecerse en nuestro corazón. Ayúdanos a ser transformados por tu Espíritu. Y prepáranos, Señor, para preparar a otros para los últimos días. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. When's our next study? Tomorrow night. You don't want to miss this. We're talking about the hour of judgment. It's part 2 del juicio, la of parte tonight. 2 Come. del tema de hoy. Trae a tus amigos.